Capítulo 5 La salvación de la humanidad. Se dice que el antiguo proceso egipcio de la momificación ha conservado cuerpos notablemente en buen estado. Recientemente, los cuerpos de líderes mundiales como Lenin y el presidente Mao han sido tratados con procedimientos de embalsamamiento especiales que intentan impedir que se descompongan. Pero ninguno de estos procesos puede cambiar el hecho de la muerte. Aunque los cuerpos pueden parecer vivos, los individuos están muertos. La imagen de su vida ha sido conservada, pero no es una vida real. A través de la historia, las personas han intentado tratar el problema de la muerte espiritual de la misma manera. Usamos la educación, el gobierno, la religión y otros medios para obtener un aspecto de vida, cuando en realidad estamos muertos por dentro. Ningún poder terrenal puede restaurar la vida a quien ya está muerto. Así como unas tijeras cortan el tallo de una flor, el pecado nos corta de la única fuente de vida, y ningún poder terrenal puede atarnos de nuevo. Nuestra situación es desesperante. Necesitamos una fuente de salvación. La salvación y lo que ésta implica es el tema principal de toda la Biblia. La palabra bíblica que se usa para la salvación significa salvar, entregar o rescatar a alguien del peligro. Las buenas noticias de la salvación son que Dios ya ha hecho lo que las personas no pueden hacer. Él ha proporcionado un modo para salvarnos del pecado, librarnos de la muerte y restaurar nuestra vida. La salvación incluye todo lo que Dios ha hecho para salvarnos del poder y las consecuencias del pecado. En este capítulo, veremos la provisión de Dios para la salvación, los beneficios de la salvación y el camino a la salvación. Declaración de fe. La única esperanza de redención para el hombre es a través de la sangre derramada de Jesucristo, el Hijo de Dios. Condiciones para la salvación. La salvación se recibe a través del arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. El hombre se convierte en hijo y heredero de Dios según la esperanza de vida eterna por el lavamiento de la regeneración, la renovación del Espíritu Santo y la justificación por la gracia a través de la fe. Evidencias de la salvación. La evidencia interna de la salvación es el testimonio directo del Espíritu. La evidencia externa ante todos los hombres es una vida de justicia y verdadera santidad. Lección 5.1 La salvación a través de la expiación. La salvación fue prevista por el Padre, pagada por el Hijo, y traída a nosotros por el Espíritu Santo. La especie humana no tuvo ninguna parte en el plano en la compra de la salvación. Nuestra parte es aceptar la salvación como un regalo de parte de Dios. Debido a la omnisciencia de Dios, Él no se sorprendió cuando Adán pecó. Aún antes de la creación, Él sabía que Adán podría pecar y planeó la provisión de la salvación a través de Cristo. Apenas Adán y Eva pecaron, Dios anunció su perfecto plan de salvación. Las Escrituras claramente revelan esto, pues Juan escribió que Jesús es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. 5.1.1 Explicar por qué Jesús se hizo hombre. El Antiguo Testamento revela que Dios es el Salvador de su pueblo. David cantó al Señor, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. Isaías prometió, Dios mismo vendrá, y os salvará. Y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo. Cuando el pueblo de Dios clamaba ante Él, siempre estaba ahí. Él los salvó de sus enemigos y de otros desastres. Aunque a veces Dios usó personas como José, Moisés o David como instrumentos de salvación, Dios ha sido siempre el Salvador que ha trabajado detrás del telón. Dios ya tenía un plan: que os guardaré de vuestras inmundicias. Dios prometió salvación a través de una persona. El Redentor vendría a aquellos que se volvieron de la iniquidad. Él nacería de una virgen y sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así, el Redentor sería Dios mismo. Su lugar de nacimiento sería Belén, y Él traería la luz de las naciones. Jesús cumplió todas las promesas y aún más. Él vino como Dios en la carne con un propósito principal, el cual el ángel reveló a José, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa el Señor salva. Los ángeles dijeron a los pastores que un Salvador había nacido.
Pablo recordó a Timoteo que Jesús vino para salvar a los pecadores, y Juan testificó que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Jesús no vino a la tierra para tratar de descubrir lo que es la vida para nosotros. Él vino a salvar a las personas del pecado. 5.1.2 Resumir por qué Jesús tenía que morir por nuestros pecados. Cuando escuchamos a los padres de una víctima asesinada demandar castigo justo para el asesino, entendemos la emoción. Profundamente dentro de nosotros, nuestro sentido de justicia exige que la maldad pague. Igualmente, la santidad y la justicia de Dios requieren pago por el pecado. El precio establecido para este pago era la muerte. Cualquier salvación para la humanidad debía encontrar un modo de pagar esta pena de muerte por el pecado. En el Antiguo Testamento, Dios aceptó los sacrificios de animales como pagos sustitutos por el pecado de una persona. Un animal inocente moría en el lugar del pecador, de manera que el pecador pudiera ser salvo de la penalidad de su pecado. Desde los tiempos de Adán hasta la muerte de Cristo, las personas venían delante de Dios por medio de un sacrificio. Abel encontró favor con el Señor cuando trajo corderos de su rebaño. Noé ofreció un sacrificio después de que Dios le salvó a él y a su familia del diluvio. La sangre de los corderos protegió a los israelitas cuando el ángel de la muerte visitó Egipto. Dios hizo que estos sacrificios fueran oficiales cuando dio la ley a Moisés. En la medida que los israelitas y sus descendientes obedecieron a Dios y ofrecieron sacrificios por los pecados, Dios los perdonó. Levítico 17:11 da la siguiente explicación: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Esto es, solo la sangre puede quitar el pecado. Expiación viene de la palabra hebrea kippur, que significa cubrir. La sangre de un animal perfecto, intachable, representaba la sangre de un pecador y hacía expiación o cubrió el pecado de esa persona. La perfección era requerida para que un animal fuera un sustituto. Un animal imperfecto podría morir solamente por él mismo. La expiación a través del sacrificio de un animal permitió que Dios perdonara a su pueblo. Él podía seguir siendo santo y justo porque el sacrificio había pagado la penalidad por el pecado del pueblo. Solamente la muerte de Cristo paga el precio del pecado. La verdadera clave que debemos recordar de este capítulo es que la salvación es solamente a través de Cristo. Hablando al Sanedrín bajo la unción del Espíritu Santo, Pedro proclamó: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. El escritor de los Hebreos escribió: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento realmente no proporcionaron el perdón de pecados debido a que los animales no eran lo suficientemente valiosos para sustituir a un hombre o una mujer. Más bien, estos simbolizaban la muerte futura de Cristo. Las personas del Antiguo Testamento fueron perdonados basados en la sangre que Jesús más tarde derramaría. Solo la sangre de Cristo era lo suficientemente valiosa para reemplazar a los santos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. De hecho, el enfoque central de toda la Biblia es la cruz. El Antiguo Testamento señala hacia la futura expiación de Cristo. El siervo sufrido de Isaías, el ungido de Daniel, el pastor de Zacarías y muchas otras referencias predijeron la muerte de Cristo. Por otro lado, los escritores del Nuevo Testamento miran hacia atrás al sacrificio de Cristo. Jesús vino a salvar la humanidad del pecado. La única manera que lo podía hacer era en la cruz. Pedro escribió que Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cuando Jesús se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros en todo aspecto, con la excepción de que no pecó. Porque Él se hizo hombre, pudo morir por los pecados de la humanidad. Podemos decir juntamente con Isaías: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Las mordeduras graves de serpientes se tratan con antitoxinas derivadas de la sangre de caballos u ovejas inmunizados.
La sangre del caballo o la oveja proporciona un remedio efectivo contra el veneno inyectado por la serpiente. De igual manera, la sangre de Cristo ha proporcionado el único remedio contra el veneno de Satanás. Cristo aceptó el castigo. Él murió en nuestro lugar y luego volvió a la vida para que nosotros también pudiéramos tener vida eterna. De esta manera Jesús proveyó el único sacrificio aceptable por el pecado. El error popular de creer que el cristianismo es solo otro de muchos caminos a Dios no reconoce el problema común del pecado en la humanidad. No puede haber salvación si el pecado no es quitado. Y no hay otra solución para el pecado que el sacrificio de Jesucristo. Porque Jesús es Dios, Él es perfecto y puede pagar la culpa por otro. Porque Jesús fue humano, Él puede ser el sustituto de la humanidad. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios envió a su único Hijo para que el mundo sea salvo por Él. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. No hay otro Hijo, no hay otro sacrificio aceptable, y no hay otra fuente de salvación. 5.2 Los beneficios de la expiación. Muchos beneficios acompañan a la salvación que Jesús trajo a través de su sangre. A través de su muerte restauró todo lo que Adán había perdido y nos redimió de la maldición del pecado. Mientras que el espacio no nos permite detallar todos los beneficios que recibimos a través de la muerte de Cristo, intentaremos ver los más importantes. Los temas de la sanidad divina y la santificación serán tratados detalladamente en capítulos posteriores. 5.2.1 El perdón de pecados. Durante la Guerra de Corea, el director cristiano de un orfanato fue arrestado. Uno de los oficiales que lo arrestaron, un hombre joven, ordenó a unos de sus soldados que disparara al hijo de 19 años de este hombre, enfrente de él. Más tarde, este oficial joven fue capturado y condenado a muerte por este crimen. Antes que se dictara la sentencia, este padre cristiano vino delante del juez y rogó por la vida de este oficial joven. El juez le dio la custodia del asesino. El director llevó al asesino de su hijo a su propia casa y lo cuidó. Hoy día este oficial joven es un pastor cristiano gracias al perdón de un cristiano. Entender cuánto nos ha perdonado Dios nos ayuda a perdonar a otros. Así como tan poderoso fue el perdón de este padre, no se compara con el perdón que recibimos de Dios. Dios no solo perdonó nuestro pecado, sino que envió a su Hijo a morir para que nosotros podamos ser perdonados. La Biblia dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. A veces, las personas confunden perdonar con olvidar. Podemos pensar que hemos perdonado cuando realmente hemos olvidado. Si algo enerva nuestra memoria, la ira o amargura regresa. El perdón de Dios no quiere decir solamente que Él ha olvidado nuestros pecados o ha decidido no castigarnos. Él no recuerda nuestro pecado porque ha sido removido completamente como si nunca hubiéramos cometido pecado. Dios es capaz de perdonarnos por la expiación. La palabra perdón tiene dos significados relacionados, remover el castigo por nuestro pecado y remover el pecado en sí mismo. Leemos en Hebreos 8:12 que Dios dice nunca más me acordaré de sus pecados. Una promesa similar la encontramos en Salmo 103:12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuando Dios nos perdona, su perdón es completo. Nuestros pecados son echados fuera como si nunca hubiéramos pecado. La regeneración. La muerte que Adán y Eva experimentaron en el huerto del Edén fue una muerte espiritual que les llevó a la separación total de Dios. Sabemos por experiencia que podemos arreglar cosas dañadas pero no las cosas que están muertas. Una batería de un carro que está baja, puede ser recargada, pero una batería muerta no. Intentar recargar una batería muerta puede resultar en un periodo muy corto de vida, pero la carga se irá apenas se desconecte de la fuente de poder. La única solución para una batería muerta es ser reemplazada por una nueva.
De la misma manera, mientras que un cristiano está espiritualmente bajo, puede recargarse en la presencia de Dios. Un no creyente no puede recargarse porque está muerto espiritualmente. Él o ella pueden sentir la presencia de Dios, pero no producirá un cambio duradero. La única solución para una persona muerta espiritualmente es la transformación por Dios en un espíritu vivo a través de la salvación. Los teólogos llaman a esto regeneración. La regeneración es un nuevo nacimiento que da vida divina al alma. Los beneficios de la regeneración incluyen lo siguiente: 1. La regeneración es como un segundo nacimiento. Jesús presentó un cuadro del segundo nacimiento en su conversación con Nicodemo, un líder religioso quien creía que por la obediencia a las reglas y una buena vida, podía heredar un lugar en el reino de Dios. Jesús lo corrigió declarando que debe ocurrir el nacimiento espiritual, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Pablo describió el mismo concepto cuando escribió: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2. La regeneración viene a través del Espíritu Santo. Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Una persona puede ver y entrar en el reino de Dios solo cuando el Espíritu Santo cambia su vida tan completamente, que podemos llamarlo un nuevo comienzo o un nuevo nacimiento. El milagro de la regeneración ocurre en la salvación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 3. La regeneración brinda vida eterna. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta esperanza es la vida eterna. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El Espíritu Santo entra a la vida de una persona en la salvación y hace nueva a esa persona. Como resultado, el individuo viene a ser hijo de Dios, y ya no es más un esclavo de la naturaleza pecaminosa, y tiene vida eterna. La reconciliación. En agosto de 1961 el gobierno de Alemania Oriental ordenó que una barricada detuviera el transporte y las relaciones entre el este y Alemania Occidental. El resultado que esta medida dio fue la construcción del muro de Berlín que dividió familias, amigos y una nación. 28 años más tarde, el comunismo comenzó a derrumbarse. En noviembre de 1989, los alemanes orientales demolieron el muro, permitiendo que muchas de las relaciones perdidas fueran restauradas. La barrera entre ellos fue derrumbada y quitada. De la misma manera, el pecado de la humanidad levantó un muro desalentador entre las personas y Dios, cortando nuestra relación con Él. La única esperanza de la restauración, el único modo de derribar este muro de pecado, era la muerte de Jesucristo. Por su sacrificio, Jesús proporcionó un modo de quitar la pared y reconciliarnos con Dios. Romanos 5:10, 11 dice que una vez éramos enemigos de Dios, pero hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La palabra griega para reconciliar significa cambiar o intercambiar. Ser reconciliados con Dios es cambiar de ser enemigos a tener comunión con Dios. Cuando creemos y aceptamos la obra de Cristo en la cruz, el muro que divide es quebrado, y nuestra amistad con Dios restaurada. La redención a través de la sangre de Cristo, también tenemos redención. La palabra redención significa libertad que nos trajo a través del pago de nuestro rescate. Jesús nos redimió a precio de su sangre, Él nos liberó del pecado. Necesitamos conocer 4 verdades acerca de la redención. 1. El precio de nuestra redención fue pagado a Dios. Algunos enseñan que Jesús pagó nuestro rescate a Satanás, pero nosotros nunca hemos estado en deuda con Satanás. Nuestra deuda es con la santidad y justicia de Dios. Mientras que la santidad de Dios demanda un pago por el pecado, su amor y gracia pagaron la deuda por nosotros a través de la sangre de Cristo. 2. La redención nos hizo libres de las consecuencias del pecado. Pablo escribió: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí condenación significa juicio o penalidad.
Podemos parafrasear esto diciendo, ahora no hay castigo por el pecado para quienes están en Cristo Jesús. Pablo repitió esta verdad en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 3. La redención nos libera del poder del pecado. Suponga que un adicto a la cocaína es detenido por posesión de drogas y luego es liberado por medio de un tecnicismo. Mientras él momentáneamente evitó las consecuencias de su pecado, no fue liberado del poder de la adicción que lo controla. Dentro de unas semanas, le detienen otra vez por el mismo delito. En contraste, nuestra redención es completa. Dios nos liberó no solo de la paga del pecado sino también del poder controlador del pecado. Colosenses 1:13-14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando éramos controlados por nuestra naturaleza pecaminosa, no podíamos complacer a Dios. Ahora, sin embargo, somos controlados por el Espíritu si Él vive en nosotros. 4. La redención nos libera de una vida vacía. Dios nos redime sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Jesús mismo dijo, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. A través de la redención, encontramos significado y propósito para nuestra vida. La justificación. Pablo asegura que hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Esto es, que por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por medio de la fe en su sangre. Justificación es un término legal que declara la libertad de una persona de lo que se le culpaba. La justificación remueve el castigo del pecado e intercambia nuestra culpabilidad por la justicia de Dios. Primera de Pedro 2:24 declara, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Pablo escribió que su justicia no procedía de él mismo sino venía de Dios a través de su fe en Cristo. Él dijo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando Dios nos mira, Él no ve nuestro pecado. Más bien, Él ve su propia justicia porque hemos sido justificados por la muerte de Cristo. Jesús llevó nuestro pecado y fue juzgado en nuestro lugar. Como resultado de esto, Dios ha removido nuestra culpa y nos ha declarado inocentes. 5.3 El camino a la salvación. Las personas tienen muchas preguntas acerca del maravilloso regalo de la salvación, incluyendo, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Y cómo estaré seguro de que soy salvo? Muchos tal vez se pregunten, ¿puedo perder mi salvación? En esta lección examinaremos cada una de estas preguntas. 5.3 1 La salvación viene a través de la fe. Somos justificados a través de la fe. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Pablo contrastó la fe con las obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No podemos ganar la salvación a través de nada que hagamos. Ella viene de Dios, y la recibimos por fe. La pregunta es, ¿qué quiere decir la Biblia por fe? Pistis, la palabra griega para fe, significa una firme creencia o convicción en Dios. Aún así, los líderes religiosos de los tiempos de Cristo ilustraban que la fe envolvía más que una mera creencia en Dios. A pesar de que ellos creían en Dios, no tenían una fe viva. Una fe viva y salvadora requiere que confiemos en Jesús con nuestra vida. La clase de fe que trae salvación siempre tiene dos compañeros, arrepentimiento y obediencia. Arrepentimiento. En el día de Pentecostés, Pedro dijo a aquellos que respondieron a su sermón que se arrepintieran. Arrepentirse significa volverse o apartarse. Cuando lo usamos con la salvación, significa apartarse del pecado. El verdadero arrepentimiento envuelve nuestra mente, emociones y voluntad, pero el principal componente es la voluntad. Pecota 1994, 361.
Arrepentirse produce un cambio básico de actitud que reconoce nuestro pecado y nuestra necesidad por la ayuda de Dios. David lloró: «Ten piedad de mí, oh Dios, y límpiame de mi pecado». Un genuino arrepentimiento también produce dolor por el pecado. Así como el hijo pródigo dijo: «Me levantaré e iré», debemos ir al Padre humillados y reconociendo que hemos hecho mal. Cuando nos arrepentimos, actuamos en nuestra propia voluntad y seguimos a través de nuestra decisión de apartarnos del pecado. Fe: Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree, no se pierda. Pablo escribió que porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe es esencial, sin embargo Jesús no nos estaba pidiendo creer sin ninguna información que se base en la verdad. Pablo confirmó esto cuando preguntó: «¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído?». La fe está construida en algunas verdades clave que son el corazón del Evangelio. A. Debemos saber que necesitamos un Salvador porque nuestro pecado nos separa de Dios. B. Debemos saber que Jesús, el Hijo de Dios, es el sacrificio perfecto por nuestro pecado. C. Debemos saber y creer que Él murió en nuestro lugar y resucitó al tercer día. D. Debemos actuar en estas creencias poniendo nuestra confianza en Jesús como nuestro Salvador y Señor. Necesitamos más que fe en la fe. Nuestra fe debe enfocarse en Jesús. Obediencia: probamos nuestra fe y nuestro amor por Jesús obedeciendo su palabra. Como nuestro Señor, Jesús es el amo de nuestra vida. Lo hacemos nuestro amo proclamándole como Señor, sometiéndonos a su voluntad y obedeciendo sus mandamientos. Cuando nos arrepentimos, creemos y nos sometemos a Jesús como nuestro Señor, nos hacemos hijos de Dios. Sin embargo, este primer paso es solo el comienzo. No solo somos salvos por fe, pero vivimos por fe. Así como un bebé crece en su relación con sus padres, crecemos en nuestra relación con Dios. Crecemos en fe a medida que aprendemos más de su amor, gracia y fidelidad. Llegamos a entender que podemos confiar en el Señor. Mientras lo hacemos, somos bendecidos. Nos regocijamos porque ponemos nuestra confianza en su nombre y su amor que no falla. 5.3.2 La salvación tiene evidencias internas y externas. Muchos creyentes nuevos se preguntan cómo pueden estar seguros de la salvación. Necesitamos recordar que somos salvos por fe. Nuestra seguridad final de salvación depende de la fe en vez de los sentimientos. Además, Dios no nos deja en un estado de incertidumbre acerca de nuestra salvación, sino que nos da tanto evidencias internas como externas. La principal evidencia interna de nuestra salvación es el testimonio directo del Espíritu Santo. Juan declaró esto repetidamente, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado, y en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En la salvación, el Espíritu de Dios viene a nuestra vida y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. El versículo anterior, Romanos 8:15 dice que no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba en arameo significa Padre, el lenguaje que hablaban los judíos en la época de Jesús. A través del Espíritu, podemos llamar a Dios Padre. Así, tenemos confianza de nuestra salvación por el testimonio interno del Espíritu Santo, lo que nos asegura que pertenecemos a Dios. A pesar de que muchos cristianos cuando son salvos experimentan un gozo interno muy grande, el gozo no se puede considerar como una evidencia sólida de salvación. Todos los creyentes pasan por tiempos de oscuridad cuando no sienten el gozo que alguna vez sintieron. Cuando David se arrepintió del pecado, pidió al Señor que restaurara el gozo de su salvación. Aun cuando les falte gozo, los creyentes pueden estar seguros de su salvación. La evidencia exterior de nuestra salvación envuelve una manera de vivir. Una manera de identificar un árbol es por su fruto. Un árbol de manzana produce manzanas, un árbol de naranjas produce naranjas. De la misma manera, los verdaderos cristianos se los reconoce por el fruto de su vida. Ese fruto es la santidad y justicia de Dios.
Pablo mandó a los efesios: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En otra parte, él mantuvo aquella salvación enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vivimos vidas santas por el poder de Cristo en nosotros. Su vida fluye a través de nosotros produciendo frutos santos en nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar y en nuestras relaciones. La evidencia exterior de la salvación, reconocida tanto por el creyente como por otros, es una vida de justicia y santidad que viene a través de la obediencia a la voluntad de Dios. 5.3.3 ¿Se puede perder la salvación? Una pregunta a menudo controversial en círculos cristianos es: ¿puede una persona perder su salvación? Las creencias acerca de la seguridad de la salvación de una persona nos llevan hacia una de dos perspectivas. Quienes basan sus respuestas en las enseñanzas de Juan Calvino, mantienen que un cristiano no puede perder la salvación. Ellos creen que la salvación depende totalmente de la soberanía de Dios y del derecho de salvar a cualquiera que Él desee. El poder protector de Dios impide que los creyentes pierdan su salvación. Y por otro lado, quienes siguen las enseñanzas de Jacobo Arminio, un teólogo holandés del siglo XVI, discrepan de la enseñanza de los primeros. Ellos dicen que los cristianos pueden perder la salvación si dejan de creer. El punto de vista del arminianismo enfatiza el libre albedrío y la responsabilidad de una persona en mantener la salvación. Cuando se lleva al extremo, la posición arminiana puede llegar a la suposición de que un cristiano pierde la salvación cada vez que peca. La teología de las Asambleas de Dios en cuanto a esta pregunta combina los elementos bíblicos de ambos puntos de vista. Esto es, creemos no solamente en que Dios es soberano, pero también que el ser humano tiene libre albedrío. Hay 4 verdades básicas que proveen el fundamento de nuestra creencia en esta pregunta. 1. La salvación está disponible para toda persona. De acuerdo a Juan 3:16, todo aquel que crea puede tener vida eterna. Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Pedro escribió que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. A pesar de que Dios sabe por adelantado cómo escogeremos, Él nos deja esa elección. Su deseo es que todos seamos salvos, pero Él no nos forzará a ser salvos. 2. La salvación se recibe y se mantiene por fe. Efesios 2:8-9 claramente enseña que somos salvos por gracia a través de la fe, y Romanos 1:17 declara que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pablo dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nuestra justicia viene de la justicia que es de Dios por la fe. Tal vez cometamos errores y tropezamos en nuestra relación con Dios, pero mientras mantengamos nuestra fe en Cristo, no tenemos que preocuparnos de nuestra salvación. 3. El pecado continuo dañará la fe del creyente. Nuestra salvación está basada, no en lo que hacemos sino en lo que Jesús hizo en la cruz. No tenemos que preocuparnos acerca de nuestra salvación cada vez que tropezamos. Por ser humanos, nosotros pecamos de vez en cuando. Los cristianos que saben que no han complacido a Dios, pueden pedir perdón con la seguridad de que Cristo abogará por ellos. Sin embargo, no es normal para un cristiano continuar en el hábito del pecado. El creyente no debe abusar de la gracia de Dios continuamente pecando en secreto. De hecho, Hebreos 3:12 enlaza pecados continuos con la incredulidad. Pecar deliberadamente es rebelión en contra de Dios. Ataca y debilita las raíces de la fe en la que depende nuestra salvación. 4. Un cristiano puede perder el derecho a ser salvo si rechaza a Cristo. Perder la salvación no es fácil para un cristiano, más bien, es una elección consciente. A pesar de que Dios no deja ir a nadie tan fácil, la Biblia enseña claramente que se puede perder el derecho. Los cristianos que gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo pueden recaer. Pedro advierte que sería mejor nunca haber experimentado la salvación que volver atrás a una vida de pecado. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados.
Un creyente puede perder la salvación si deliberadamente ignora el continuo control del Espíritu Santo. Haciendo así, a través del tiempo, este individuo finalmente rechaza a Cristo como Señor y Salvador. Al llegar a este punto, el creyente ha perdido el derecho a la salvación. Los creyentes fieles no necesitan preocuparse de perder su salvación. A pesar de que podemos decidir rechazar a Cristo, no hay ningún poder en la tierra que pueda robar nuestra salvación. Romanos 8:35-39 promete que nada nos puede separar del amor de Dios. Nuestra tarea es cuidar nuestra fe caminando en obediencia a la palabra de Dios y a la voz del Espíritu Santo quien vive en nosotros. El siguiente cuadro resume los conceptos clave de las verdades básicas que hemos visto. Para mayor información en la posición de las asambleas de Dios acerca de la seguridad del creyente, vea las declaraciones oficiales en el Internet en Creencias respecto a la seguridad de la salvación, Arminianismo, Calvinismo, posición de las asambleas de Dios basados en el punto de vista de Jacob Arminio, Juan Calvino en los dos, Arminio y Calvino, énfasis el libre albedrío y responsabilidad personal, la soberanía y prerrogativa de Dios, la soberanía y prerrogativa de Dios, el libre albedrío y responsabilidad personal, creencia. Los creyentes pueden perder la salvación si dejan de creer. Creencia extrema, la salvación se pierde cada vez que uno peca. Aquellos que Dios ha escogido para que sean salvos no pueden perder la salvación. Debido al poder de cuidado de Dios, es imposible para una persona que ha sido salva, que se pierda. 1. La salvación está disponible para todos. 2. La salvación se recibe y se mantiene por fe. 3. El pecado continuo dañará la fe del creyente. 4. Un cristiano puede perder el derecho a ser salvo si rechaza a Cristo.